Siéntese, hermano, por favor, hermanas. Esperemos que Dios escriba derecho con las líneas torcidas que yo les voy a decir esta tarde. Déjenme empezar diciendo que esta hora no es mi hora favorita para dar conferencias, ¿verdad? Porque es la hora de la siesta. Déjenme decirle un par de cosas. Primera cosa, si les da sueño, tienen permiso para dormir. Solo dos condiciones. Una, que no ronquen, por favor. La segunda, que si yo me duermo, me despierten. Bueno, hablábamos esta mañana sobre el énfasis de los dos libros de Lucas, ¿verdad? El Evangelio y Hechos, el énfasis de esos libros en el poder del Espíritu Santo. Y decíamos algo de la contribución pentecostal a la teología en cuanto se refiere precisamente a la continua obra e inspiración del Espíritu Santo y al énfasis en esa continua y presente inspiración del Espíritu. A partir de lo que dijimos esta mañana, podemos tratar de adentrarnos en un estudio un poquito más cuidadoso de lo que Hechos nos dice acerca del Espíritu y de ese modo ir aclarando algo de la contribución pentecostal a la teología cristiana. Pero cuidado, porque hay quien piensa que una doctrina es una camisa de fuerza, que una doctrina es una descripción exactamente de lo que usted tiene que creer. Cuando estudiamos la historia de la Iglesia vemos que no. Las doctrinas se fueron desarrollando precisamente para evitar errores. Las doctrinas no se formaron para obligarle a usted a caminar por un camino que la doctrina decía. Cada vez que aparecía una persona con algún error, ¿verdad?, y empezaba a decir algo que se salía de línea, pues entonces se establecía una doctrina para decirle no, por ahí no. Vamos a hacernos la imagen, a pensar que estamos en lo alto de una meseta bien alta, con barrancas y precipicios a todas las redondas. Algunos lugares, las orillas están cubiertos de maleza, así que no se ve dónde está la caída. Y dentro de esa meseta nos vamos moviendo con toda libertad. Pero un día alguna persona un poquito demasiado aventurada se cae por un barranco. Entonces ponemos ahí una cerca para avisar a la gente, cuidado, por aquí no. Y pasa el tiempo y a poco tiempo otra persona se cae por el otro barranco. Y entonces ponemos allá otra cerca que dice, no, por ahí no. Pero dentro de ese barranco, dentro de esa meseta, usted se puede mover todavía con toda libertad y las cercas no están para limitarlo a usted, están para advertirle a usted. Están como una dirección. Algo así parecido pasa con todas las doctrinas de la Iglesia cuando se les entiende bien. Déjeme decirle, por ejemplo, un ejemplo sencillo pero bien complicado, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad. Personas que creen en la doctrina de la Trinidad, que creemos en la doctrina de la Trinidad, pues unos enfatizan más las tres personas, otros enfatizan más la una sustancia de Dios, y estamos bien. Pero hay una cerca allí que diga, mira, no hay tres dioses. El que se pasa de esa cerca se cae por el barranco. Hay otra cerca por allá que te diga, mira, el Padre y el Hijo no son lo mismo, el Espíritu Santo y el Hijo no son lo mismo, hay tres. Si te pasas de ahí para allá, te caes por el barranco. Dentro de esta meseta entonces usted tiene libertad. De modo que las doctrinas no están para restringirnos. Las doctrinas están para dirigirnos a vivir precisamente en la libertad que el Espíritu nos da, con la seguridad de que tenemos salvaguardas para no irnos a caernos por un barranco. ¿No? De manera que las doctrinas no son, cuando hablo de hablar de la doctrina del Espíritu Santo, no estoy diciendo que vamos a definir exactamente cómo es que el Espíritu Santo actúa. Estoy diciendo que la doctrina nos ayuda a no caer en extremos ni un lado
ni de otro, nos advierte de los peligros, nos dice, mira, cuidado que por aquel precipicio se cayó alguien, no vayas por ese camino. Ese es el propósito de las doctrinas de la Iglesia cuando las entendemos bien. Ahora, desarrollar una doctrina del Espíritu Santo, por eso no quiere decir encajonarle. Las doctrinas no son para encajonar las cosas, definir de tal modo la acción del Espíritu Santo que el Espíritu tenga que ser exactamente lo que esperamos, que no nos sorprenda. Eso no es una verdadera y correcta doctrina del Espíritu Santo. Bien dice Jesús allá en el Evangelio de Juan que el viento de donde quiera sopla. Y que así es el Espíritu de Dios, que sopla de donde quiera. Lo que ustedes saben que hay una especie de juego de palabras, porque la palabra que en griego se usa para espíritu es también la misma palabra que quiere decir viento. En otras palabras, aquel pasaje que traducimos, el viento de donde quiera sopla, también se puede traducir diciendo el espíritu de donde quiera sopla. El espíritu, como el viento, sopla de donde quiere. Lo que tenemos en el texto bíblico, ahí en ese caso particular, es una especie de juego de palabras usando la imagen del espíritu como viento. Ahora, para entender ese pasaje, hay que recordar que en la antigüedad, mucho más que ahora, el viento era fuente de poder. Para nosotros ahora el viento, pues lo vemos a veces en los huracanes, nos da miedo, o es la brisa sabrosa, ¿verdad? Pero hay muchas otras fuentes de poder. Aquí tenemos la luz eléctrica, todo eso. Pero en la antigüedad, una de las principales fuentes de poder, de energía que tenía la gente, era el viento, ¿verdad? Sobre todo los pescadores, los marineros. Era prácticamente imposible navegar, excepto cortas distancias a remos, pero era prácticamente imposible navegar sin el viento, ¿verdad? El marino no podía decirle al viento tampoco de dónde iba a soplar, ni cómo iba a soplar, ni si iba a ser fuerte, ni si iba a ser suave. No, el marino tenía que de alguna manera ajustar sus velas a la manera, el lugar de donde el viento soplaba. Y lo mismo es cierto del espíritu. El espíritu, como el viento, es poder. Es poder de Dios que obra para vida, para salvación, para santidad, para sabiduría. Pero al igual que el viento, el poder del Espíritu no está a nuestra disposición para hacer lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos y cuando nosotros le mandamos. El Espíritu, como el viento, permanece siempre libre, siempre sorprendente, siempre soberano. El Espíritu, como el viento, de donde quiera sopla. Es por eso que la tarea de desarrollar una doctrina del Espíritu Santo no quiere decir encajonarle, como si el Espíritu pudiera atraparse. Si usted ve que el viento es bonito, es poderoso, y usted dice, ¡ay, qué buena brisa hay!, y quiere meterla en un cajón, usted tendrá aire, pero viento no tiene. Parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. Usted, al encajonar el viento, ya le ha quitado su carácter de viento, ya no es viento. Y lo mismo sucede con el Espíritu. Si usted lo encajona, si usted dice exactamente así es que el Espíritu va a obrar, usted le está quitando poder al Espíritu, usted se está colocando en su lugar. De igual manera que lo que usted tiene en aquella caja ya no es viento, sino es aire, lo que usted tiene acá puede parecer muy espiritual, pero el Espíritu que manifiesta no es el Espíritu Santo de Dios, siempre libre, siempre soberano, siempre soplando donde le parece, siempre sorprendiéndonos, siempre bendiciéndonos de manera más allá de cualquier cosa que nosotros mismos pudiéramos esperar o desear. Me temo que muchas veces nosotros tratamos de encajonar al Espíritu. Actuamos como si el Espíritu fuera nuestro sirviente, dispuesto a venir y hacer lo que nosotros le pedimos cuando a nosotros nos conviene. Ustedes saben que hay predicadores que pretenden que yo tengo el Espíritu. Eso vamos a ver después, ¿verdad? Yo tengo el Espíritu y el Espíritu hace lo que yo le diga. Eso es uno de esos errores en que caemos en el día de hoy, ¿verdad? Yo tengo el Espíritu hace lo que yo diga, así que ven a mí para yo darte el Espíritu y decirte qué es lo que tienes que hacer, ¿no?
Es algo como si el marinero le dijera al viento: mira, viento, sopla ahora del este porque es lo que me hace falta y quiero ir hacia el oeste. Pero luego, dentro de un par de horas, vira hacia el norte para yo poder ir por el camino que quiero. Los dones del Espíritu son verdaderamente esos dones, regalos inmerecidos, sorpresas, cosas inesperadas. Esos son los dones que el Espíritu nos da. Son aquellos dones que el Espíritu mismo, en su suprema, soberana sabiduría, decide darnos. Y decide dárnoslo por amor a nosotros, porque son mejores dones que cualquiera que nosotros pudiéramos pedir o desear. Claro que sí, hay que pedir los mejores dones, como dice Pablo allá al final del capítulo 12 de Corintios, ¿verdad? Que hay que procurar los mejores dones. Otras veces tratamos de encajonar al Espíritu, haciendo reglas acerca de cómo, cuándo es que el Espíritu puede actuar o tiene que actuar. ¿Cuándo es que el Espíritu le va a ser dado a una persona? ¿Cuándo es que puede y cuándo es que no puede? Pero la Biblia misma nos sorprende cuando tratamos de establecer esas reglas. Allá en Hechos 2, pasaje bien conocido para el pueblo pentecostal, sobre el cual vamos a volver también, pero allá en Hechos 2, Pedro da a entender, le dice a la gente: arrepiéntanse y bautícense y recibirán el Espíritu. Y da a entender casi que el Espíritu es algo que viene, en ese caso va a venir inmediatamente después, junto con el bautismo. En Hechos 6, Felipe bautiza a los samaritanos, pero estos no reciben el Espíritu, hasta que algún tiempo después llegan Juan y Pedro y le imponen las manos a los creyentes y reciben el Espíritu. En Hechos 10, el orden se invierte. En Hechos 10 Pedro está predicándole a Cornelio y su familia y de momento reciben el Espíritu, y entonces, porque Pedro ve que han recibido el Espíritu, decide bautizarlos. De manera que el orden mismo de todos esos acontecimientos nos sirve de advertencia de que no tratemos de decir exactamente cómo, cuándo, dónde es que el Espíritu va a darse, ¿verdad? El Espíritu, otra vez, como el viento, sopla de donde le parece, y cuando le parece, tenemos que estar listos a quedar atónitos, sorprendidos, sobrecogidos ante la obra del Espíritu. De igual manera que aquellos primeros cristianos en Jerusalén, dice allí, quedaron atónitos al ver que a los gentiles se les daba también el Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que estoy hablando, verdad? Que después que Pedro predica a Cornelio y su gente, regresa a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén le llama a capítulo: ¿cómo has hecho eso, hombre? Te has mezclado allá con aquellos gentiles. Y entonces, cuando Pedro les da su testimonio, dice la iglesia: entonces también a los gentiles le ha sido dado el don del derramamiento del Espíritu Santo. Pero vamos a ir a la principal tarea de estos días, que consiste en ver lo que las Escrituras, particularmente el libro de Hechos, nos dicen acerca de la obra del Espíritu y cómo es que el pentecostalismo ha contribuido y puede seguir contribuyendo a la teología de la iglesia toda. Claro, al hacer eso, no podemos sino comenzar por el pasaje fundamental para una teología del Espíritu, pasaje tan importante que de ahí es que deriva el pentecostalismo su nombre, ¿no? Pasaje de Hechos 2, hartamente conocido por todos nosotros. Lo hemos escuchado repetidamente, lo hemos predicado repetidamente, ya no lo sabemos de memoria, ya sabemos lo que dice. Pero una vez más, cuidado, cuidado. Recordemos lo que decíamos esta mañana, que el pentecostalismo mismo nos ha enseñado que el espíritu que inspiró a los autores bíblicos es el espíritu que hoy nos inspira y nos guía en nuestra lectura de las Escrituras. Y eso quiere decir que aunque nos aprendamos el texto bíblico de memoria, aunque lo sepamos recitar no solamente en español, sino en el lenguaje, en el griego original y todo eso, aunque hayamos estudiado 50 años
el Espíritu que lo inspiró nos invita a nosotros a cada momento y nos ayuda a que, aunque no sepamos el texto de memoria, a ver dimensiones nuevas, llamados nuevos, nuevos desafíos, respuestas a nuevos problemas. Y por eso es que me atrevo, ante una comunidad como esta, comunidad pentecostal, por eso es que me atrevo a empezar hablando del pasaje sobre Pentecostés. Pero también otro cuidado con otra cosa más también. Estamos hablando de cosas sacrosantas. El espíritu de quien estamos hablando no es solo un espíritu precioso, bello, es también un espíritu divino, sobrecogedor, ¿verdad? Y por eso al acercarnos a las Escrituras, ese espíritu nos dice, como le dijo Dios a Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. Y recordemos que lo que sucedió en ese mismo pueblo de Israel, con aquellos hijos de Israel que se atrevieron a tocar el arca de Jehová. Estamos hablando de cosas sacrosantas, de cosas muy serias, ¿verdad? No estamos hablando aquí nada más que por hablar. No podemos confiar nada más que en nuestras propias capacidades, aunque tenemos que usarlas porque son las que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo produce gozo, sí, un gozo incomparable. Ustedes lo han cantado repetidamente, ustedes lo han experimentado, no hay que hablar de eso. Pero ese gozo tiene que ser también un gozo profundamente arraigado en el temor de Dios, en el sentido bíblico. No es gozo solamente porque nos alegra, sino que es gozo porque el Espíritu Santo nos permite tocar el borde mismo de las vestiduras del Señor, Jehová de los ejércitos, y así todo vivir. Ven, Espíritu de Dios, inspíranos al leer la palabra que tú inspiraste. Danos ese santo temor sin el cual no hay servicio a ti. Danos ese gozo sin el cual la vida toda se sumerge en el temor. Danos tu paz, danos tu luz, danos tu verdad, danos tu vida. Amén. Examinemos entonces el pasaje de Pentecostés. No ya solo para volver a escuchar lo que ya sabemos, de eso voy a repetir un poco para ponerlos en contexto, pero no para eso, ya no solo para arraigarnos más en nuestra fe, lo cual también es importante, sino también dispuestos a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias en el día de hoy. Para empezar, imaginémonos que somos nosotros uno de aquellos discípulos reunidos en el día de Pentecostés. Estamos reunidos, somos judíos. Estamos reunidos para celebrar una antigua fiesta judía, una fiesta que celebra la dádiva de la ley a Moisés allá en el monte Sinaí. Sabemos cómo ha de celebrarse la fiesta, sabemos qué es lo que va a acontecer, puesto que desde niño hemos participado en todas esas celebraciones, todo está en su lugar. El Señor Jesús nos prometió, sí, la dádiva del Espíritu, pero ya hace tiempo y no ha pasado nada. ¿Quién sabe lo que va a pasar después? Tampoco nos dijo cómo sería esa dádiva. Estamos allí celebrando la fiesta y de momento, sin que nadie sepa lo que es, por qué, sin ninguna explicación, de momento se oye este estruendo de que habla el libro de Hechos, que es un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y de momento se llena toda la casa en la cual estamos sentados, se llena de ese estruendo. Y la verdad, de no ser porque ya hemos leído la historia antes, si estuviéramos en esa situación diríamos, ¿qué será? ¿Será una tormenta? ¿Será un terremoto? ¿Será qué está pasando? ¿Habrá un gran cataclismo? ¿verdad? Y no es sino, según vamos entendiendo lo que va sucediendo, que nuestro temor se vuelve gozo. Y entre paréntesis, una de las cosas típicas en el Evangelio de Lucas también es esa relación entre el temor y el gozo. Desde ya que en el Evangelio el ángel le dice a los pastores, no temáis, porque aquí os traigo nuevas de gran gozo, hasta la historia final de la resurrección, cuando van las mujeres llenas de temor y salen llenas de gozo. Bueno,
Ustedes conocen el resto de la historia, ¿verdad? Las lenguas de fuego que descienden sobre cada uno de ellos y cómo empiezan a hablar en otras lenguas. Y de paréntesis, en griego como en español, la palabra lengua quiere decir dos cosas. Quiere decir la lengua y por tanto el habla, el lenguaje, y también quiere decir la llama. También quiere decir la lengua de zapato, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero la lengua, en lo que hay en el libro de ahí de Hechos, en la historia de Pentecostés, es un uso doble de la palabra lengua, de manera que vienen las lenguas de fuego y empiezan a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que imagen. Ahora, todo eso es bien conocido y hasta ahí nada nuevo. Pero hay algunas cosas que frecuentemente pasan desapercibidas cuando estudiamos ese pasaje que ya lo sabemos de memoria. La primera es que si el propósito del Espíritu era que los presentes todos entendieran el Evangelio que le predicaban los discípulos, el Espíritu tenía tres alternativas. Una de ellas era, como dice el texto, y sobre eso vamos a volver, hacer que cada cual entendiera en su propia lengua. Esa vamos a dejar para hablar última porque es la que el Espíritu va a escoger. La segunda era emplear la lengua común de esa zona en ese entonces, el griego. Una cosa que no notamos al leer el pasaje es que en realidad esa gente sí podía entenderse entre sí. ¿Se acuerda usted que dice que se decían unos a otros? ¿Cómo puede ser esto? Si se decían unos a otros es porque había una lengua común, había manera de comunicarse entre ellos. Y esa lengua común era el griego, porque unos 300 años antes Alejandro el Grande había conquistado toda la región y entonces la lengua griega se había impuesto sobre toda la región. Seguían todavía existiendo las lenguas nacionales, las lenguas de los partos, etcétera, pero si había que comunicarse, si usted tenía que escribir algo para que todo el mundo lo leyera, usted lo hacía en griego. Por eso es que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Si usted iba a escribir un documento, una carta para un comerciante, usted la escribía en griego para que el otro comerciante allá en el otro país lejano pudiera entenderlo. De manera que sí había una lengua común. Y el Espíritu pudo haber dicho, bueno, para que todos entiendan, vamos a hacer que los discípulos hablen en griego. La lengua del comercio, pero es también la lengua del imperio. El Espíritu pudo haber escogido la lengua que el imperio había impuesto y usar esa lengua para comunicar el mensaje a la gente que estaba allí presente. La tercera alternativa, que tampoco el Espíritu la va a escoger, es abrir los oídos de quienes escuchan para que aprendan, entiendan el arameo que hablaban los discípulos. La comunicación hubiera sido exactamente la misma. Es decir, si yo soy un parto y allá está Pedro hablando en arameo, el Espíritu podía hacer que yo le entendiera a Pedro en parto, pero también podía hacer que yo entendiera a Pedro en arameo. El milagro podía estar allá o podía estar acá. Es otra alternativa diferente, pero también era posible. Y el mismo mensaje exactamente se hubiera comunicado, lo que Pedro decía, todos hubieran entendido de igual manera. Pero en términos de las consecuencias para la vida de la iglesia, cada una de esas tres alternativas señalaría caminos muy diferentes. Si el Espíritu hubiera hecho que todos entendieran el mensaje de la lengua imperial, la lengua de las conquistas, la lengua del poder humano, eso hubiera querido decir que en lugar de crear una iglesia nueva, una realidad radicalmente diferente, una iglesia independiente de los poderes reinantes, el Espíritu crearía una iglesia que sería reflejo de la cultura dominante y del orden imperial existente. Eso no quiere decir que toda lengua imperial sea mala, ¿claro? Estamos hablando aquí en una lengua que nos fue impuesta hace 500 años, pero nos fue impuesta por un imperio. Y la manera en que nos fue impuesta no fue del todo buena. Ustedes conocen las historias, no tengo que contárselas, ¿verdad? Pero sin embargo, ahora esa lengua es la lengua nuestra, ¿verdad? Y la usamos para comunicarnos. De manera que no quiere decir que toda lengua imperial sea mala.
Pero el modo en el cual esas lenguas se imponen, sí puede ser malo, como sucedió en este país, en nuestras tierras, con todas las barbaridades que ustedes conocen, ¿verdad? Allá a partir de los 1500. El poder comunicarnos entre nosotros es bueno, como era bueno que los antiguos pudieran comunicarse entre sí usando el griego. Es bueno que los cristianos pudieran escribir el Nuevo Testamento en griego para que todos lo entendieran. Pero todo eso no quiere decir que el Espíritu está aquí para sencillamente darle la aprobación al orden existente. Si nuestra comunicación presente es buena, la violencia, el crimen, la rapiña que la hicieron posible no fueron buenos, ni el Espíritu Santo les dará su aprobación. Lo que es más, algo semejante sucede hoy con los nuevos medios de comunicación. Además está decir que esos medios están alcanzando su auge gracias a grandes intereses económicos que se enriquecen a través de ellos, ¿verdad? Que buscan modos de prácticamente lavarle el cerebro a la gente con sus anuncios, con su visión del mundo, con los valores que proclaman, todo eso ustedes lo saben de memoria. Frecuentemente esos medios se usan para facilitar la explotación de los más débiles o de los menos afortunados. Pero esas mismas comunicaciones cibernéticas ayudan a los médicos a sanar miles de enfermos, a las iglesias en todo el mundo a comunicarse entre sí. Me ayudaron a mí a comunicarme con los líderes de este distrito para poder planear nuestro viaje acá. Luego, el que el Espíritu no haya escogido esa segunda alternativa, la alternativa de hacer que los discípulos que hablaran en griego, nos recuerda que al tiempo que podemos alcanzar y debemos hacer uso de los poderes e instrumentos seculares, tales como las comunicaciones cibernéticas, debemos cuidar de que ese uso no nos haga portavoces y cómplices de los males y las explotaciones que frecuentemente van unidos a ella. Pero vamos a llegar a la mejor parte. Si siguiendo la tercera alternativa, no, todavía no, si siguiendo la tercera alternativa, el Espíritu hubiera hecho que todos entendieran la lengua de los discípulos, eso hubiera querido decir que a partir de entonces sería necesario para ser verdaderos discípulos de Jesucristo hablar como hablaban aquellos primeros discípulos. Por extensión, quienes hablaran otra lengua, aquellos cuya cultura se pareciera menos a los discípulos, pues estarían fuera, más lejos del centro de poder de la iglesia. Y quienes hablaran la lengua, quienes fueran como los discípulos, quienes fueran de la misma cultura de los discípulos, deberían ser los jefes de la iglesia. Y naturalmente, puesto que fueron aquellos discípulos los primeros que proclamaron el mensaje, quienes todavía continuaban proclamándolo en esa misma lengua, esos primeros discípulos, luego otros como ellos, deberían ser para siempre los jefes de toda la iglesia. El Nuevo Testamento mismo hubiera sido escrito en arameo, una lengua que pocos en el Imperio Romano hablaban, pero que pocos podían leer, pero al menos los arameos podían leerlo, y eso le daría también autoridad única a los arameos. Pero eso no fue lo que sucedió. En el mismo libro de Hechos, al llegar al capítulo 6, vemos que había en la misma iglesia de Jerusalén personas de distintas culturas. Todos allí son judíos, aunque unos se llaman hebreos y otros helenistas, pero todos son judíos. Todos eran judíos, pero los que se habían criado, los que se habían formado, los que vivían en Tierra Santa, los que hablaban arameo, los que eran de allí, de la tierra, a esos se llamaban hebreos. A los otros que eran también judíos, pero que se habían criado en la diáspora, en la dispersión, en otros lugares, entre gentiles, y que ahora están en Jerusalén, les llamaban los helenistas, los griegos, no porque fueran griegos, sino porque eran menos judíos que los judíos de verdad. Esa era la actitud que había. Pero ahora en la iglesia hay los dos grupos, ¿no? Y en ese pasaje nos enseña muchas cosas. Más adelante vamos a volver a ese pasaje para ver lo que nos dice sobre la obra del Espíritu Santo también un poco más. Pero lo que nos interesa en ese caso es que los nombres de los 7 que son elegidos, ni uno solo es un nombre hebreo. Ahí no hay ningún Simón, ningún Judas, ningún Elí, ningún Jacob, ningún Abraham.
¿Está qué? Esteban, Felipe, Nicanor, Prócoro, Parmenas, Timón y Nicolás. Y el último, Nicolás, dice el texto, que ni siquiera es judío de nacimiento, dice que era un prosélito de Antioquía, es decir, que se había convertido al judaísmo en Antioquía, así que era todavía menos judío que los judíos helenistas, que eran el grupo que estaba marginado. Sin embargo, que hay iglesias que eligen a esa gente para ser los líderes que van a manejar sus recursos. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese pasaje en el capítulo 6? Sencillamente que, como muchas veces a partir de entonces y en toda la historia de la iglesia, el evangelio va cruzando fronteras, que lo que originalmente era una iglesia de judíos de habla aramea, ahora va penetrando otras culturas, empezando por los judíos helenistas. Y por razón de eso, como ustedes saben, el centro de la misión se va a mover de Jerusalén a Antioquía, que era un centro de judaísmo helenista. Y luego, a partir de eso, a través del resto del Nuevo Testamento y a través de toda la historia, a otras ciudades, a otras regiones, a otras culturas, a otros países, y al fin, quizá diría Pablo como un abortivo, al último, a nosotros. Y ha llegado todo eso hasta nosotros a través del poder de ese espíritu que va ayudando a la iglesia a cruzar culturas. Y el primer traductor del evangelio es el Espíritu Santo. Allá en aquel Pentecostés es el Espíritu quien traduce el evangelio a otra cultura y quien por tanto nos da permiso y nos obliga a estar también dispuestos a traducir el evangelio de lengua en lengua y de cultura en cultura. Un famoso escritor africano que se crió como musulmán, después se convirtió al evangelio, ahora es profesor de misiología en una gran universidad en los Estados Unidos, comparando el Islam con el cristianismo, dice él que una de las grandes diferencias está en que la Biblia se puede traducir, pero el Corán no. Claro, usted puede hacer traducciones del Corán, pero para un buen musulmán, el Corán traducido no es el Corán. El Corán de verdad tiene que ser las palabras literales en árabe que Dios les reveló a Mahoma. Las traducciones pueden ayudar a usted a entender, pero no. El lenguaje bueno de la religión musulmana es el árabe, porque es el lenguaje de la revelación original, es el lenguaje del libro sagrado, y ese libro, aunque se puedan hacer traducciones, esas traducciones no tienen la misma autoridad. Mientras para nosotros los cristianos, sabemos que hay cientos de traducciones a cientos de idiomas, y ninguno de nosotros se puede decir, bueno, esto es una traducción, esto no es la Biblia, ¿no? Esta es la Biblia. Es una Biblia que tiene autoridad. Sabemos que sí, que toda traducción es capaz de corrección, sabemos que es posible compararla con otras traducciones, sabemos que hay eruditos que van a las lenguas originales para ayudarlos a entenderla mejor, pero eso no quiere decir que para de verdad ser cristiano y de verdad leer la Biblia haya que leerla en el idioma original. Y este señor dice, ese es el genio del cristianismo, que el evangelio es traducible, que el evangelio puede pasar de una cultura a otra. Y yo le añado, esa es la función del Espíritu Santo allá en aquella historia de Pentecostés. El primer traductor del evangelio es el Espíritu Santo, ¿no? Eso es de suma importancia para entender la naturaleza de la misión cristiana. Cuando esa misión es fiel al testimonio bíblico y cuando el Espíritu Santo obra en esa misión, es una misión centrífuga, es decir, una misión hacia afuera. Tristemente, eso no es lo que ha sucedido siempre en la historia de la iglesia cristiana, ¿no? Es muy fácil para quienes llevan el evangelio a otros contextos, a nuevas tierras, a nuevas culturas, imaginarse que como ellos fueron los que trajeron el evangelio, ellos saben lo que de verdad quieren decir y entonces hay que hacer lo que ellos digan, lo que ellos enseñen, y ellos van a seguir siempre estando en control de lo que está sucediendo. Con mucha frecuencia, hasta los creyentes mismos, convertidos en una nueva cultura, creen eso,
Creen que aquellas personas que vienen de otra cultura son quienes de verdad saben lo que es el Evangelio y por tanto nosotros no tenemos derecho a entenderlo dentro de nuestro contexto. Allá hace años en un país en Centroamérica me encontré un grupo de creyentes que en lugar de tomar café, tomaban té, porque los misioneros tomaban té. Y los misioneros entonces habían traído el té y el té era la bebida cristiana, el café para los paganos. ¿Qué es lo que habían hecho? Pues sencillamente habían tomado aquella otra cultura, lo cual es inevitable, la habían mezclado con lo que estaban diciendo, pero entonces no habían sentido, el Espíritu nos había dado la libertad para encarnar esa fe que habían recibido de aquellos misioneros, encarnarla en su propia cultura. Y vivir como se vive en esa cultura, claro, como personas diferentes, como personas santificadas, pero vivir como miembros, como participantes de esa cultura. Allá en las primeras décadas del siglo pasado, los creyentes de iglesias evangélicas como la mía, es decir, la metodista y muchas otras parecidas, al tiempo que hablaban de la necesidad de echar raíces en cada país, en cada cultura, no estaban dispuestos a cruzar esas fronteras culturales con la libertad que el Espíritu requería. Ustedes conocen la historia. Cuando el avivamiento pentecostal llegó a Chile, empezó a tomar cada vez formas más chilenas y los metodistas los echaron fuera, o ellos se fueron, hay debate acerca de eso, los asuntos que se separaron. Cuando sucedió eso, la iglesia que se encarnó en la cultura chilena, comenzó a crecer a pasos agigantados, al momento que ya hoy son millones y millones de personas, y la iglesia que insistía en que no, vamos a hacer las cosas como nos enseñaron los misioneros, con las mismas reglas, el mismo orden, se fue quedando detrás. Y si hoy alcanza a tener cierto tamaño, no tan grande como las pentecostales, es porque algunas décadas después aprendió y dijo, sí, tenemos que hacernos chilenos de verdad y olvidar todas aquellas cosas que vienen, que nos vienen de fuera, que en realidad son de otras culturas. Pero vamos a volver al texto de Hechos. Déjenme decirlo en pocas palabras para entonces explicarlo con más detenimiento. El verdadero poder del Espíritu Santo no nos ha sido dado para que lo retengamos, sino para que lo compartamos. De igual manera que la misión de la iglesia no es centrípeta, sino centrífuga. Así también el poder del Espíritu, al mismo tiempo que nos congrega para darnos fortaleza, para darnos gozo, para darnos corrección, para inspirarnos en la alabanza, ese mismo Espíritu nos esparce para que llevemos ese mismo poder a otros. Si usted va a un museo de arte a ver las obras, las pinturas que hay sobre el Pentecostés, usted va a ver que la mayor parte de ellas hay 12 señores, a veces sentados en un círculo, ¿verdad? Cada uno con una lengua de fuego sobre la cabeza. En algunos casos hay una decimotercera persona que es María. De manera que lo que le da a entender a usted es que en el Pentecostés los 12 discípulos recibieron el Espíritu. Pero eso no es lo que dice el libro, eso no es lo que dice la Biblia. Dice allí que estaban todos unánimes reunidos. Es decir, esos eran los 11 que quedaban después de la crucifixión. Posiblemente Matías, de quien no sabemos mucho tampoco, ¿verdad? Las mujeres, dice ahí que las mujeres eran posiblemente aquellas que se mencionan en Lucas 8, que entre paréntesis eran quienes pagaban las cuentas. Allá usted que es contador, ¿verdad? Quienes pagaban las cuentas de Jesús, dice allí en 8.1, léalo usted con cuidado, al principio del capítulo 8, eran un grupo de mujeres que iban con ellos, según iban de lugar en lugar. Esas mujeres están también allí. Y estaban tantos como 100 y tantos discípulos, estaban presentes. Y todos reciben el Espíritu Santo, no son nada más que los 12. Si no fuera así, el sermón, el discurso de Pedro después no tiene sentido. Porque ¿qué es lo que dice Pedro? Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel.
Sucederá en los últimos tiempos que derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Verdad? Y como dice, vuestros jóvenes, vuestros ancianos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas. Es decir, todo eso es lo que está sucediendo. Si no fuera así, la gente diría, ¿de qué está hablando este señor? ¿Dónde están las hijas? ¿Dónde están los siervos? Aquí están los 12. No, el Espíritu se derrama sobre todos los creyentes que están allí. La razón por la que eso poco a poco se fue cambiando fue que se empezó a desarrollar en la iglesia una visión según la cual la autoridad debía quedar ceñida, cerrada a ciertas personas que eran seguidoras de ciertas personas, ¿verdad? Es decir, los 2 apóstoles, y por tanto era importante alzar la autoridad de los apóstoles por encima de todos los demás y entonces crear un sistema en el cual los apóstoles recibieron el Espíritu, los apóstoles se los pasaron a sus discípulos y esos discípulos son los que ahora tienen el Espíritu y es a ellos que tenemos que ir. Todo un sistema jerárquico, ¿verdad? Eso llevó a un sistema en el que, al fin y al cabo, aquel que se decía ser sucesor del principal de los apóstoles tendría autoridad sobre todos los demás porque era allá en Pentecostés que había sido dado el discípulo. Pero una vez más, el texto no nos dice eso, sino todo lo contrario. El Espíritu se derramó sobre toda carne, varones y mujeres, jóvenes y ancianos, apóstoles y todos los demás. Eso corrobora lo que decía antes acerca de la importancia del hecho de que cada cual entendiera el Evangelio en su propia lengua. El Espíritu Santo no viene sobre los apóstoles para darles poder sobre el resto de la iglesia, sino todo lo contrario. Oigan eso, porque hay mucha gente que hoy dice otra cosa, ¿verdad? El Espíritu Santo no viene sobre los apóstoles para darles poder sobre el resto de la iglesia, sino todo lo contrario. El Espíritu viene para que todos en la iglesia tengan poder. Antes hablábamos de Hechos 6, ¿verdad? Donde los 12 decidieron que se nombrara a otros 7 para administrar lo que se les daba a las viudas, y como señalamos antes, no se hizo necesario, eso se hizo necesario porque aparentemente las viudas de los helenistas recibían menos que las viudas de los hebreos. Recordemos que los 12 todos son hebreos. Lo que estaba sucediendo allá era lo que veríamos más tarde a través de toda la historia de la iglesia. Quienes primero proclaman el Evangelio entre nuevos pueblos y culturas, pronto descubren que no pueden ni deben retener la autoridad sobre las nuevas iglesias que van naciendo. Eso lo vemos en toda nuestra América y ciertamente entre las asambleas. El mensaje nos llegó de fuera y por algún tiempo estuvimos bajo la guía de quienes lo trajeron. Pero a la postre, cuando el Evangelio se hizo verdaderamente nuestro, los anteriores sistemas de dependencia tuvieron que deshacerse y se fueron volviendo vínculos fraternales entre iguales, unidos por la dádiva común del Espíritu Santo y de sus dones. Y lo mismo podemos imaginar de todos aquellos partos, medas, capadocios, etcétera, que escucharon el mensaje aquel día de Pentecostés, que regresarían a sus casas contando el Evangelio y las maravillas de Dios, de ellos y de su obra. Lo más probable es que los apóstoles ni se enterarían, ciertamente que no la podrían controlar, pero enviados ahora por el Espíritu de Dios, esos partos, medas, persas, elamitas, serían también misioneros, o como veremos un momento de explicar el sentido de la palabra, son apóstoles, igual tan apóstoles como nosotros. Aunque en el mundo las cosas sean diferentes, en esta comunidad del Espíritu, que es la iglesia, el éxito no se mide en términos de cuántos tenemos bajo nuestro poder, sino más bien en términos de cuántos han recibido poder mediante nuestro testimonio. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El éxito no se mide en términos de cuánta gente usted gobierna, sino de cuánta gente ha recibido poder gracias a lo que usted hace y ha estado haciendo. Una vez más, el Espíritu no viene a los apóstoles para darles poder,
En cierto sentido me atrevo a decir hasta lo contrario. El Espíritu les da poder a los apóstoles para que se lo den a otros. El verdadero poder de los apóstoles no está en enseñorearse sobre otros, no está en mandar sobre el resto de la iglesia, sino en darles a otros la oportunidad de ser ellos también, en la frase que se usa tanto en la Biblia, de ser ellos también reyes y sacerdotes, hijos de Dios, tan hijos de Dios como Pedro o Juan o Pablo o cualquiera otro que se dé el título de apóstol. Y claro, aquí tenemos que detenernos por un momento a decir algo acerca de qué es eso de un apóstol. Porque como todos sabemos, en estos últimos días ha surgido todo un movimiento que pretende restaurar el oficio apostólico, estableciendo llamadas redes apostólicas en las que unos se dan a otros el título de apóstoles y se vuelven así más importantes que los demás. El fundamento bíblico que ofrecen para eso es sobre todo el pasaje de Efesios 4:11, ¿verdad? Y él mismo, es decir, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dada la popularidad que han alcanzado esas ideas y esos movimientos, esas redes, vamos a detenernos, aunque sea unos minutos, a estudiar ese pasaje y a discutir sobre todo qué quiere decir eso del título de apóstol. Sobre todo eso, lo primero que hay que aclarar es qué quiere decir apóstol. Es interesante que quienes hoy se dan ese título lo hacen por lo general para reclamar para sí autoridad por encima del resto de los fieles. Pero como vimos antes, esa idea del apostolado como una posición definida principalmente en términos de autoridad no es bíblica. La palabra griega apóstolos viene de un verbo que significa enviar. Luego, en su sentido original, en el sentido que lo encontramos en los primeros textos del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, ser apóstol es ser enviado, no es otra cosa, es ser enviado. Así, por ejemplo, aunque eso no aparece en el Nuevo Testamento, pero sí en los documentos de esa época, las personas que los líderes del Templo de Jerusalén enviaban al resto del mundo para recoger las ofrendas para Jerusalén eran llamados apóstoles, no porque fueran predicadores, sino porque eran enviados. Y acuérdese usted, cuando Pablo está discutiendo que él es apóstol, él también es una persona que ha sido enviada y está recogiendo dinero para los pobres en Jerusalén, así que hay cierta relación entre ese uso de apóstol y el de Pablo. Pero apóstoles eran también los legados imperiales, es decir, los mensajeros, los diplomáticos, eran los representantes que los comerciantes mandaban para firmar acuerdos con otros. Todos esos eran llamados apóstoles porque eran enviados, personas enviadas. Todo eso quiere decir que entre cristianos la palabra apóstol originalmente quería decir sencillamente lo que hoy entendemos por un misionero o una misionera. Era una persona enviada por Jesús o por el Espíritu a través de la iglesia a llevar el mensaje del Evangelio a otro lugar o a representarle en otro lugar. Es por eso que en el Nuevo Testamento hay muchas personas, aparte de los 12, que reciben el título de apóstol. En Hechos mismo, en Hechos 14:4, refiriéndose a Pablo y a Bernabé, se les llama apóstoles. Y Bernabé no era de los discípulos originales, ¿verdad? Y lo mismo vemos 10 versículos más adelante, donde Lucas dice, los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Eso se debe a que en Hechos 13, poco antes, en Hechos 13, Saulo y Bernabé son seleccionados por el Espíritu Santo que le dice a la iglesia que le aparte a Saulo y Bernabé para la tarea para la cual los tiene preparados, les ha encomendado, y entonces son enviados, la iglesia les impone la mano y son enviados, y por eso Lucas los llama apóstoles. Y más todavía, al final de Romanos, en Romanos 16, hay otros 2 apóstoles, un hombre y una mujer. Tome nota, un hombre y una mujer, Andrónico y Junias. Ambos son apóstoles, ambos son también parientes de Pablo. No sabemos nada de ellos que el nombre, pero allí están
en Romanos 16. Ciertamente, entre los enviados a ser misioneros, si quieren ustedes usar, vamos a inventar una palabra, ¿verdad? Entre los apostolizados. Entre los apostolizados se encuentran aquellos primeros a quienes Jesús envió, ¿verdad? Los 12. Uno de los cuales, entre paréntesis, como ustedes saben, lo traicionó. Con el correr de los años, esos 12 fueron pasando a morar con el Señor y, como es de esperarse, se les dio más y más prestigio y autoridad, como puede ver usted en el libro de Apocalipsis, donde se habla del fundamento de los 12 profetas, etc., de los 12 apóstoles, etc. Pablo también insistía en que a él se le apareció Jesús, dice él, al último de todos, como un abortivo. Pero en ningún lugar, noten esto, en ningún lugar Pablo dice que es apóstol porque vio a Jesús, como Pedro, Juan, los demás. Luego, es dable pensar que cuando Pablo afirma, insiste en que es apóstol, eso no quiere decir, como a veces pensamos, que él fuera el número 12 en sustitución de Judas, sino sencillamente que era un legítimo misionero, debidamente enviado y comisionado por la iglesia en Antioquía bajo el mandato del Espíritu Santo. Naturalmente, en la iglesia naciente, como en toda iglesia que comienza y que va tomando forma, los apóstoles o los misioneros tenían una importancia y una autoridad singulares. Cuando a estas tierras llegaron los primeros portavoces del Evangelio, esos portavoces tenían una autoridad especial. Ellos eran los que nos enseñaron la Biblia, los que nos dirigieron en los estudios bíblicos, que nos dirigieron en la forma de culto, etc. Pero luego surgieron los primeros predicadores que ya no eran misioneros. Esos tienen la misma función de los profetas a que se refiere el Nuevo Testamento. Déjenme decirle, en el sentido original, la palabra profetizar no tiene nada que ver con predecir el futuro. Profetizar quiere decir hablar en nombre de Dios. Claro, quien habla en nombre de Dios muchas veces predice el futuro, pero se puede ser profeta sin hablar ni una palabra del futuro. El profeta es quien habla en nombre de Dios. Y cuando en el Nuevo Testamento se habla de profetizar, lo que se está hablando es más o menos lo que nosotros hoy llamamos predicar. Es decir, proclamar la palabra, proclamar el mensaje de Dios. Eso es el profetizar. Y lo que sucedió en nuestras tierras es que cuando los primeros, vamos a llamarlo así, los primeros apóstoles, los primeros enviados llegaron acá, poco a poco fueron surgiendo nuevas personas capaces de profetizar, es decir, de predicar, de proclamar el Evangelio por sí mismas, ¿verdad? Y entonces dejaron de tener aquella autoridad aquellos que primero nos trajeron el Evangelio. Es a eso que se refiere Pablo en 1 Corintios, al decir que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles. Sin los apóstoles no podía haber habido iglesia, los misioneros, los que van, ¿verdad? Luego, profetas, los que van tomando el lugar. Después, maestros, luego los que hacen milagros, etc. Es importante que entendamos eso, porque si lo que antes llamábamos un apóstol es paralelo a lo que hoy llamamos un misionero, el éxito de ese apóstol o misionero no puede medirse, no debe medirse en términos de cuánta gente le sigue, sino en términos de su capacidad de fundar iglesias que subsisten y continúan floreciendo aún en ausencia del misionero. El verdadero apóstol es capaz de proclamar el Evangelio, de compartirlo de tal manera que cuando el apóstol no está allí ya, la iglesia puede continuar existiendo. La grandeza de Pablo no está en que fue por todo el mundo fundando iglesias. La grandeza de Pablo está en que cuando Pablo ya no estaba, a pesar de todos sus problemas, esas iglesias continuaron. Eso es lo que quiere decir ser apóstol. No el que manda y busca el modo de seguir mandando, no el que se da el título de apóstol para ufanarse o para declararse superior a los demás. Un verdadero apóstol es aquel a quien el Espíritu Santo envía, como envió a Bernabé y a Saulo, a predicar el Evangelio y a sufrir por él. Como bien sabemos, eso no es lo que muchos hoy entienden por la palabra apóstol.
Para muchos hoy, el título de apóstol se ha vuelto señal de autoridad, medio de enriquecerse, modo de proclamarse superior a los demás. Hay por ahí todo un movimiento en el cual para ser apóstol es ser jefe de la iglesia, ser el mandamás. Me cuentan mis amigos brasileños de un hermano por allá que empezó siendo pastor, luego fue fundador y obispo, después fue apóstol, después se hizo arcángel, y ya estaba contando yo eso cuando uno de ustedes me dijo, no, ya hay algunos que pasaron de arcángeles y son serafines. Bueno. La misma clase de apóstol es ese otro buen señor que puede usted encontrar allá en la red cibernética, que le dice, hermano, únete a mi red apostólica, porque antes de yo hacerme apóstol yo predicaba por un racimo de plátanos y ahora ando en Cadillac. Eso, apóstol del Señor que no tenía dónde recostar la cabeza. Y claro, ese mismo apóstol también pasa y dice que todos los demás creyentes, es decir, ustedes y yo y nosotros todos, en realidad no somos la iglesia de Jesucristo, somos la iglesia de Jezabel, porque no formamos parte de su red apostólica. Por eso me refería yo esta mañana a todas esas cosas que surgen, que son parte de los productos del mismo fervor, el mismo vigor, el mismo movimiento, ebullición que hay en la iglesia, siempre crea esos bordes, esos márgenes, ¿verdad?, de charlatanes, fanáticos, exagerados, etc. ¿Qué diría Pablo de todo eso? ¿Saben? No tenemos que preguntarnos, Pablo lo dice. Allá en capítulo 11 de 2 de Corintios, comentando acerca de personas muy parecidas a esos apóstoles de hoy, quienes se declaraban mejores que Pablo e iban perturbando las iglesias, Pablo dice, oigan, son ministros de Cristo. Entonces dice una frase que hay que explicarla, como si estuviera loco hablo. Es decir, estoy diciendo tonterías, yo sé que estoy diciendo, no son ministros, pero estoy diciendo, si fueran ministros de Cristo, ¿verdad? Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. En otras palabras, no ando en Cadillac, no me preocupa predicar por un racimo de plátanos, ni siquiera me preocupa el que tenga que sufrir azotes, cárcel, naufragio. Lo que de veras me preocupa son las iglesias. Eso es un apóstol. Pero hay más. Esas palabras de Pablo, acabo de citar, son parte de la respuesta de él a lo que él llama, en la versión de Reina Valera, los grandes apóstoles, o lo que yo prefiero como una traducción porque muestra el tono irónico con que él está hablando, los superapóstoles, los que son mejores que los apóstoles, ¿verdad? Está hablando él de esta gente a los que él llama los superapóstoles. Allí Pablo se estaba refiriendo a ellos en el capítulo antes, al que acabo de leer, diciendo, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pues ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Esos pretendidos superapóstoles iban de un lugar a otro diciendo que ellos sí sabían lo que era el Evangelio, que ellos sí hablaban con elocuencia, mientras que Pablo nada más que era elocuente cuando escribía cartas, pero predicando no era gran cosa. Eran personas que se enriquecían
proclamándose apóstoles. Pero Pablo responde, comparándoles, dice aquí otra vez, en el mismo pasaje, la serpiente que con astucia engañó a Eva. Y mientras esos superapóstoles se enriquecen a costa de los fieles, Pablo afirma que en todo me guardaré de seros gravosos, es decir, no quiero ni deberles nada, no quiero ser carga para ustedes de ninguna clase. Y por eso, en fin de cuentas, Pablo concluye diciendo que esos superapóstoles son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Más claro no puede estar. Todos conocemos eso que aparece en las películas, ¿verdad? Cualquier semejanza con persona viva o muerta es pura coincidencia. Yo diría a usted ahora, cualquier semejanza con persona viva en el día de hoy es obra del Espíritu, que nos ha advertido acerca de esos superapóstoles que andan por ahí. Decíamos esta mañana que los tiempos de gran vitalidad en la iglesia y en la fe son también tiempos en que aparecen doctrinas extrañas, falsas interpretaciones del Evangelio. Al decir que no me refería a alguien que no concuerde con los demás en cuanto a algún punto de doctrina, es decir, no. Las diferencias en puntos de doctrina siempre han existido, siempre existirán, continuarán existiendo, pues a Dios, como al viento, es imposible tenerlo en el bolsillo, ¿no? Y Lucas puede enfatizar más la obra del Espíritu, y Mateo puede presentar a Jesús como el nuevo Mesías, el nuevo Moisés que habla desde el monte, ¿verdad? Y Juan puede presentar a Jesús como la luz, la verdad, la vida, la palabra, etc. Todos están hablando del mismo Jesús, de distintas perspectivas. No dicen exactamente lo mismo, si dijeron lo mismo con uno nos bastaba. Hay diferencias, esas diferencias están bien. El peligro no está en las diferencias, el peligro no está en los desacuerdos, el peligro está en cuando esas diferencias se pasan a un extremo en el cual niegan elementos fundamentales del Evangelio. Ya les dije antes de aquí todas las cosas raras que existían en aquella época del siglo I, y no voy a hablar más de ello, ¿verdad? Quienes creían que Jesús era un fantasma, quienes creían que no nació, quienes creían que no sufrió, quienes negaban la resurrección de la carne, quienes negaban la creación, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy también ha sucedido dentro de la vitalidad misma del Evangelio. Y claro, del movimiento pentecostal, que es el que muestra más vitalidad dentro del Evangelio mismo. Han surgido falsas doctrinas contra las cuales tenemos que luchar. No me refiero otra vez a cuestiones de detalles, sino me refiero a diferencias disfrazadas, es decir, errores, barbaridades disfrazadas de ortodoxia, citando versículos bíblicos de acá y de allá. Usted sabe, yo multiplico el número de versículos que hay en el Salmo más cual, le sumo lo que dice el Apocalipsis sobre las puertas de la ciudad y le resto los días de la creación y sé entonces cuándo es que va a venir el Señor. Ustedes saben todo eso bien más que sabido, ¿verdad? Y es aquí que la contribución del pentecostalismo tiene que hacerse sentir. De igual manera que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice aleluya, aleluya, lo dice por el Espíritu Santo. Y nadie puede responder al reto de tales preguntas y tales doctrinas como puede hacerlo el verdadero pentecostalismo, el pentecostalismo bíblico, el pentecostalismo serio, inspirado por el Espíritu Santo y guiado por el estudio cuidadoso de las Escrituras. La razón por la que me he referido a los falsos apóstoles de hoy, a esos superapóstoles que pretenden ser los únicos dignos de dirigir a la iglesia, es por una parte que lo que dicen y enseñan es una negación rotunda del Evangelio. No es nada más que una cosa rara, es una negación rotunda del Evangelio. Y por otra parte, que el mejor modo de rebatirles y refutarles es una sana doctrina y una verdadera experiencia del Espíritu Santo.
doctrina y experiencia que caracterizan al pentecostalismo en sus más auténticas expresiones. Respecto a la doctrina del Espíritu Santo, lo primero en que el verdadero pentecostalismo ha insistido y lo que más urgentemente tienen que escuchar quienes se sienten atraídos por los falsos superprofetas, superapóstoles, es que el Espíritu es siempre soberano. Oigan, el Espíritu es siempre soberano. Al Espíritu nadie le manda lo que tiene que hacer. El viento de donde quiera sopla. No hay nadie, por muy devoto y espiritual que sea, por muy santo que sea, no hay nadie que pueda contener, manejar, domar el Espíritu Santo de Dios. Luego, cualquier superapóstol que pretenda poder controlar el Espíritu, que pretenda que el Espíritu hará lo que él dice, o es un charlatán, o está sirviendo a otros espíritus que no son el Espíritu Santo de Dios. Y lo mismo es cierto de cualquiera que diga que él y solo él tiene el Espíritu y que todos los demás son iglesia de Jezabel o algo parecido. Porque el Espíritu soberano de Dios no se deja dominar ni encerrar por profeta ni apóstol alguno. Una vez más, recordemos lo que nos dice allá la primera epístola de Juan. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No todo lo aparentemente espiritual es bueno. Probad los espíritus. Hay espíritus que no son de Dios. Un espíritu que viene siempre que se lo pedimos y que hace todo lo que pedimos, muy probablemente no será el Espíritu Santo de Dios, libre, soberano, creador. Y si la libertad del Espíritu es la primera nota de la sana doctrina, la segunda es semejante a esta. El Espíritu no da poder para que lo retengamos, sino para que lo compartamos. Ese es el principal problema de los superapóstoles, ¿no? Según ellos, el poder que el Espíritu les ha dado les hace más espirituales y por tanto superiores a los demás. Yo tengo el Espíritu, luego tú tienes que hacer lo que yo te digo. Yo tengo el Espíritu, luego tú tienes que venir a mí para recibir la bendición del Espíritu. Yo tengo el Espíritu, luego yo debo ser el jefe de la iglesia y ustedes van a ser mis súbditos, porque eso es lo que el Espíritu me ha dicho a mí. Todo eso es contrario a lo que Hechos nos dice acerca de lo ocurrido en Pentecostés. Allí el Espíritu se derrama sobre toda carne, no solo sobre los apóstoles, sino también sobre los hijos, las hijas, los jóvenes, los ancianos, los siervos, las siervas. Es aquí que el pentecostalismo está haciendo una muy valiosa e imprescindible contribución. Tristemente, entre los no pentecostales hay muchos que culpan al pentecostalismo de toda esa cosa rara que anda por ahí, ¿no? Y trágicamente, entre los mismos pentecostales hay quienes se dejan llevar por los superapóstoles y los superprofetas como niños llevados de todo viento de doctrina. Y es por eso que la verdadera enseñanza pentecostal se hace tan urgentemente necesaria hoy, no solo para los pentecostales, sino para todo el pueblo de Dios. Todos necesitamos aprender a discernir los espíritus. Una vez más, como dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Decíamos esta mañana que la primera gran contribución del pentecostalismo a la teología cristiana es su enfoque sobre el Espíritu Santo, pero no tanto en cuanto a la persona del Espíritu Santo, sobre la cual muchos se han ocupado a través de las edades, sino sobre todo el énfasis en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Y es importante subrayar eso, porque el problema de los superapóstoles y otros parecidos no gira en torno a la persona misma del Espíritu, cuya divinidad afirman, sino en torno a la obra del Espíritu, que tergiversan de tal modo que se vuelven, como dice Pablo, falsos apóstoles. Es de ese tema, la obra del Espíritu, y cómo discernir entre la obra del Espíritu y la de otros espíritus que no son de Dios, que nos ocuparemos mañana con el favor de Dios. En el entretanto, digamos, ven Espíritu Santo,
Ven, Espíritu de toda verdad, quédate con nosotros, tú quien junto al Padre y al Hijo reinas eternamente y quien junto al Padre y al Hijo hoy glorificamos y alabamos. Aleluya, gloria sea a ti. Amén. ¿Quieren estar de pie? Es el momento que nos presentemos al Señor, que nos presentemos al Espíritu Santo. De Él somos, a Él nos debemos, Él nos escogió. El Espíritu Santo continuamente está dirigiendo nuestro pensamiento, nuestro corazón, a hacer su obra, a presentar el mensaje de la palabra de Dios que debemos presentar. Así es de que es claro para nosotros que somos de Dios, que somos del Espíritu Santo y que estamos dispuestos a que el Espíritu Santo tome nuestras vidas. Somos sensibles para que el Espíritu Santo nos tome, nos bendiga, nos dirija y nos haga de una bendición especial. La palabra en esta ocasión sopla de donde quiere. Nadie lo podemos controlar y es algo especial. Cierre sus ojos, vamos adorando al Señor. Te damos gracias en estos momentos. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón.